Nunca fuimos tan libres como durante la ocupación alemana. Habíamos perdido todos nuestros derechos y, en primer lugar, el derecho a hablar. Nos insultaban todos los días y debíamos permanecer callados. Pero precisamente por eso éramos libres. A medida que se nos filtraba por la mente el veneno alemán, mientras nos vigilaban constantemente, cada gesto que hacíamos era un compromiso. El filósofo francés Jean-Paul Sartre pasó su vida desafiando la lógica convencional. El hombre que jamás se había sentido tan libre como durante la ocupación alemana desafiaría todas las presunciones sobre la forma en que vivimos en su búsqueda del significado de la libertad. Diría que lo que me llamaba la atención de Sartre era el sentido físico, casi fisiológico, de libertad. Una especie de libertad interna, personificada. Él era la libertad. Fue en un campo alemán para prisioneros de guerra donde Sartre, trabajando en secreto, advirtió el potencial de sus ideas sobre la libertad personal. Él aún no lo sabía, pero se convertirían en la base del existencialismo que transformaría el paisaje mental de Europa de la posguerra. Ideas tan potentes convertirían al propio Sartre en una figura de culto, una nueva clase de pensador que parecía dirigirse a la gente común. Él hablaba de libertad, hablaba de acción, hablaba de desesperación y trataba de decirles a todos que es uno quien tiene las riendas de su propia vida. Es solamente uno el que tiene las riendas. Uno puede construirla como quiera y es nuestra propia obra de arte. No es culpa suya que personas como nosotros, que no éramos filósofos, que no éramos pensadores, lo consideráramos un profeta. Pero Sartre y sus ideas tenían otro costado más lúgubre y menos optimista. Hay un momento en el que uno se da cuenta de que la propia existencia no se basa en ningún acontecimiento objetivo del pasado, de que la existencia consiste en lo que uno va a hacer con ella. Hay algo de horrendo en ese reconocimiento. Y elimina las excusas, elimina todas las coartadas. Este es un mundo en el que no solo estamos condenados a ser libres, sino que además, la libertad es la libertad de hacer lo que sea. Si la libertad es tan completa como él dice, entonces uno se enfrenta a un universo sin valor. Y a mí me parece que es eso a lo que siempre le tiene miedo su gente, por decirlo de algún modo, porque nada tiene valor. Es un pensamiento aterrador. Tal vez parezca imposible vivir conforme a una filosofía de la libertad tan intransigente, pero eso es exactamente lo que Sartre intentó hacer durante su larga y controvertida vida. Él rechaza el orden, rechaza la familia, rechaza a los niños, rechaza la fidelidad. Todo es lo contrario y él está feliz. Bueno, es real. No sé, habría que matar a los hombres así, habría que quemarlos. No fue accidental que la filosofía de Sartre llegara a un público tan amplio por primera vez inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Francia era un país agobiado, avergonzado de su pasado y con miedo al futuro, y las ideas de Sartre trajeron un mensaje de esperanza. Todos se dieron cuenta de que las antiguas estructuras y valores de los que habían dependido, quizás por generaciones, se estaban derrumbando. Y la idea de Sartre era que en realidad se trataba de una gran oportunidad moral. Otros se alarmaban y decían que ya nadie creía en el cristianismo, que nadie creía en la familia y en los valores morales de sus padres y sus abuelos. La idea de Sartre era que desde un punto de vista moral eso era excelente, pues la gente asumía la responsabilidad por sus actos de formas diferentes. Que te digan, usted es responsable del periodo histórico en que está viviendo. Usted tiene no solo el derecho a elegir, sino también el deber de elegir. Y que si usted está ahora rodeado de pobreza, de guerra, de opresión, de crueldad,
es porque lo eligió. Pero para un idealista es como el champán, es sumamente fascinante, efervescente y se siente euforia porque confiere un poder tremendo. Lo que más importa es cómo elijamos que sea el futuro. Podemos elegir lo que querramos. Juntos vamos a construir el futuro. En el clima embriagador de la recién liberada París, las ideas existencialistas de Sartre hallaron terreno fértil al brindar a la generación del jazz una filosofía de libertad que se expresaba en el rechazo instintivo del pasado. Nos oponíamos a todo lo que tuviera una similitud con el orden. Que se pareciera al orden, lo detestábamos. Y en la medida de lo posible hacíamos todo lo que estuviera vedado y prohibido. Si estaba prohibido bailar, bailábamos. Si estaba prohibido escuchar jazz, escuchábamos jazz. Pero Sartre tenía motivos más personales para querer dejar atrás el pasado. Había nacido en 1905 en una familia de clase media alta. La muerte de su padre y el odio de su padrastro impulsaron al niño precoz a reinventarse como alguien desconectado de los adultos que lo rodeaban. Él consideraba la muerte de su padre como una gran liberación, pero probablemente no lo haya visto de ese modo los 5 o 6 años posteriores a esa pérdida, aunque sentía que nunca había tenido la presión del hombre que debía servirle de modelo y que había tenido que hallar su propio modelo de lo que quería hacer. Necesitaba creer que era libre de convertirse en algo diferente. La capacidad de reinventarse a uno mismo, la capacidad de elegir, se convirtió en lo más importante. Su posesión y por ende en su filosofía se volvió lo más importante que cualquiera pudiera poseer. Otro factor en la necesidad que tenía el joven Sartre de reinventarse fue su apariencia. Una infección le había dejado un estrabismo extremo y cuando perdió sus rizos infantiles, se horrorizó al descubrir que era feo. El principal punto de inflexión llegó cuando le cortaron los rizos de oro y al volver a su casa vio algo muy distinto en el espejo y, lo que es peor, se dio cuenta de que los demás ya no reaccionaban a él como antes. Había perdido ese encanto y a partir de entonces fue su cerebro el que se convirtió en oro. Sartre estudió en la prestigiosa Escuela Normal Superior de París, donde pronto adquirió la reputación de ser un personaje